Lectura del libro del Génesis. Sara vivió 127 años. Murió Sara en Kiriat Arba, o sea, Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorarla. Después, Abraham dejó a su difunta y habló así a los hititas: Yo soy un emigrante residente entre vosotros. Dadme un sepulcro en propiedad entre vosotros para enterrar a mi difunta. Después, Abraham enterró a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré, o sea, Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham era anciano y de edad avanzada, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que administraba todas las posesiones: Pon tu mano bajo mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a mi tierra nativa a tomar mujer para mi hijo Isaac. El criado contestó: ¿Y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra? ¿Tengo que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le replicó: De ninguna manera lleves a mi hijo allá. El Señor Dios del cielo, que me sacó de la casa paterna y del país nativo, y que me juró: A tu descendencia daré esta tierra, enviará su ángel delante de ti, y traerás de allí mujer para mi hijo. Pero si la mujer no quiere venir contigo, quedas libre del juramento, mas a mi hijo no lo lleves allá. Después de mucho tiempo, Isaac había vuelto del pozo Lahai Roi. Por entonces habitaba en la región del Negev. Una tarde salió a pasear por el campo y, alzando la vista, vio acercarse unos camellos. También Rebeca alzó la vista y, al ver a Isaac, bajó del camello. Ella dijo al criado: ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo en dirección a nosotros? Respondió el criado: Es mi amo. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac la condujo a la tienda de su madre Sara, la tomó por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios, pregonar toda su alabanza? Dad gracias al Señor porque es bueno. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Visítame con tu salvación para que vea la dicha de tus escogidos, y me alegré con la alegría de tu pueblo, y me glorié con tu heredad. Dad gracias al Señor porque es bueno. Aleluya, aleluya, aleluya. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, dice el Señor, y yo os aliviaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio.
que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. La historia de Abraham, que venimos leyendo como primera lectura en estos días, es la historia de una promesa solemne del Señor y su cumplimiento. Por eso los hitos que nos van narrando tienen como centro cómo esa promesa del Señor va tomando forma. Primero en ese hijo, Isaac, que por lógica Abraham y Sara no podrían haber tenido, por su edad y por ser estéril Sara. Y sin embargo, la promesa del Señor se cumple y tienen este hijo que va a ser el hijo de la promesa. Y por ello todo está centrado en él. No quiere de ninguna manera Abraham que a su hijo se lo lleven a la tierra de donde él salió, precisamente porque el Señor lo sacó de allí para cumplir su promesa de darle la tierra de Canaán. Y por eso el hijo debía permanecer allí, en Canaán. Y de esta manera, mediante la obediencia a lo que el Señor va disponiendo, la promesa se va a cumplir y así hasta que llegue Cristo. Jesús va a ser la plenitud del cumplimiento de las promesas salvadoras de Dios. Y precisamente porque viene a salvar a los que lo necesitan. El texto que hemos escuchado hoy es enormemente jugoso y vamos a procurar acercarnos a él para sacar todas las lecciones que encierra. En primer lugar, nos encontramos con una llamada, la llamada de Cristo a Mateo, que nos puede dejar desconcertados, sabiendo la opinión que tenían los judíos de la época acerca de los cobradores de impuestos, que eso eran los publicanos, y la fama estaba en general bien ganada, porque efectivamente tenían licencia para cobrar más de la cuenta y ellos se lo quedaban. Por lo tanto, eran delitos de robo lo que cometían, pero es que además el robo lo cometían contra gente de su pueblo, judíos robando a judíos, y esto era algo intolerable a los ojos, sobre todo de los más puristas de la ley, fariseos, y por eso el que Jesús llame a uno de ellos a formar parte de sus discípulos, pues no deja de extrañar un tanto. El primero que se extraña es él. Hay en Roma, en la iglesia de San Luis de los Franceses, un tríptico con 3 cuadros pintados por Caravaggio que tienen como tema esta escena, la llamada de Jesús a Mateo. Y la figura de Mateo ante la llamada de Jesús aparece como extrañado, señalándose, diciendo: ¿yo? ¿Es a mí a quien llamas? Y es que él era el primero que tenía conciencia de que no era digno de semejante llamada. Pero el Señor, que ve los corazones, ve las posibilidades de conversión de aquel pecador y lo llama. En primer lugar, Dios no se deja, acomplejar ni engañar por la aparente costra que podamos tener de indignidad y de pecado en nuestra vida. A todos nos llama a la conversión, a todos. Por esto, el juicio que hacen los fariseos acerca de la actitud de Jesús es otra gran lección. No somos quienes para juzgar a los demás. Estos juzgan a Jesús porque, al contrario de lo que eran sus prácticas, ellos se alejaban totalmente de los que consideraban pecadores en el pueblo de Israel, no querían tener tratos con ellos, ni los saludaban siquiera. Al revés de esa práctica, Jesús se acerca a estos publicanos y pecadores, se acerca, come con ellos,
siendo la comida un signo, diríamos, de comunión, de cercanía, de amistad. Pues se sienta a comer con ellos y esto lo critican enormemente, no pueden ver el sentido que hay en ello. No lo ven, no lo descubren, tan solo critican. Están equivocándose en su juicio, totalmente. Y esto es lo que trata de inculcarnos Jesús cuando nos dice una y otra vez: no juzguéis y no seréis juzgados. Sencillamente es que no tenemos los elementos de juicio que Dios sí tiene, porque Dios ve no solamente el exterior de nuestros actos, ve la intención de nuestros corazones, ve también las circunstancias de nuestra vida, el por qué terminamos haciendo esto o dejando de hacer lo otro. Dios es el único que puede juzgar con justicia, el único. Los demás nos equivocamos y por esta razón tenemos vedado el juzgar a los demás. Y no olvidemos que las críticas que hacemos primero han sido en nuestro corazón un juicio que después lo expresamos con palabras cuando hablamos con otras personas. Donde hay que poner, por lo tanto, el acento en la conversión nuestra es en este buscar no juzgar. ¿Es que está haciendo algo muy grave? Sí, ciertamente hay actos que son muy graves y podemos juzgar los actos, los pecados, pero nunca al pecador, nunca a la persona que los comete. Son cosas distintas. Sí, efectivamente, en este mundo se cometen muchos malos actos, muchos pecados, pero a las personas nunca estamos en condiciones de juzgar y, por lo tanto, nunca tenemos derecho a hacerlo. Es algo que tenemos que evitar porque probablemente nos vamos a equivocar. Después, otra de las actitudes que el Señor quiere corregir en nosotros es la tendencia que tenemos a no reconocer en nuestra vida pecado. Quizá incluso porque queremos resultarle agradables a Dios y por eso nos molesta el ser pecadores, el tener pecados, el tener fallos, porque no queremos ser puros y presentarnos así delante de Él. Pero la triste realidad es que no es verdad. No es verdad. Más bien es verdad lo contrario. Somos pecadores. Como ocurre en esa parábola a la que aludía al comienzo de la celebración, el gran error de aquel fariseo era presentarle a Dios como mérito suyo propio la lista de las cosas que hacía bien. Se olvidaba de que si algo hacía bien era porque Dios se lo concedía, Dios le ayudaba, Dios le había dado las posibilidades de hacerlo. Lo que sale de nosotros, lo que tiene mérito nuestro, tan solo son los actos malvados, el pecado. Eso es lo más intrínseco de nuestra vida. Somos pecadores, lo somos. Y además mucho más de lo que creemos normalmente. No solemos hacer un examen de conciencia a fondo en nuestra vida. Un examen de conciencia que solo podremos hacer bien si recorremos todos los evangelios y analizando lo que nos dice Jesús en cada frase, aplicándolo a nuestra vida. Si lo hiciéramos así, nos quedaríamos un tanto asustados de la cantidad de veces a lo largo del día que no hacemos lo que el Señor espera de nosotros, porque no obramos con absoluto amor ni a Dios ni a los demás, porque el egoísmo se nos mete prácticamente en casi todas las decisiones que tomamos. Nos buscamos a nosotros mismos en lugar de buscar la voluntad de Dios. Somos pecadores, lo somos, y es bueno reconocerlo, porque sólo así nos encontramos con que efectivamente Jesús nos dice que ha venido a buscarnos. No he venido a llamar a justos, quiere decir a los que se creen justos, sino a pecadores, que somos todos, en definitiva. Tan solo Él y María, por especial privilegio del Señor, se libraron del pecado. Pero todos los demás entramos en la secta de los pecadores, porque lo somos, es verdad.
Ya digo que mucho más de lo que creemos. Deberíamos acostumbrarnos a hacer, cada vez que leemos algún fragmento del Evangelio, a examinar nuestra conciencia, a ver si cómo andamos de perdón de las faltas de los demás, a ver cómo andamos de generosidad, a ver cómo andamos de aceptación de la cruz, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos los puntos en los que nos apartamos de lo que el Señor quiere. Y al mismo tiempo sería bueno que tomemos en serio la comparación que hace Jesús. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. En esto se apoya Jesús para decir: yo he venido como médico a sanar. Pero con ello nos está diciendo también algo muy importante. El pecado no es algo, diríamos, accesorio en nuestra vida. No es algo como exterior a nosotros. No, el pecado es una enfermedad. El pecado nos enferma nuestra alma. El pecado es, sobre todo si el pecado es grave, llega incluso, como dice la doctrina cristiana, llega a matar la vida de Dios en el alma. Por eso hay pecados que son mortales, que matan la vida de la gracia en el espíritu. El pecado es siempre una enfermedad y no podríamos ni deberíamos nunca estar a gusto instalados en la práctica constante del pecado. Nunca. Eso es algo que debería estar muy, muy lejos de nuestra intención y de nuestros deseos. Más bien, nuestro deseo debería ser continuamente el vivir en gracia de Dios, en amistad con Dios, en obediencia a lo que el Señor nos enseña y nos muestra. Así pues, tratemos de llegar a la humildad, de reconocernos tal como somos, pecadores, para que podamos tener la alegría de la cercanía de Jesús, que ha venido a llamarnos. Evidentemente no para que persistamos en el pecado. Si el pecado es una enfermedad, es evidente que Dios no quiere que estemos instalados en él. Del pecado hemos de ser liberados, sanados, salvados. Y eso solo lo puede hacer nuestro Señor.